Me llamo Diego Salcedo. Tengo 41 años y trabajo como analista financiero aquí en la Ciudad de México. Durante los últimos 8 años, he estado casado con Fernanda, quien tiene 38. Siempre fuimos un equipo, o al menos eso creía yo. Apoyé su carrera en Treviño & Asociados, una firma de consultoría en Polanco, donde entró hace 3 años buscando un salto profesional, incluso cuando eso significaba cenar solo la mayoría de las noches, mientras ella trabajaba esas horas interminables escalando la pirámide corporativa. Fernanda llevaba 3 años en Treviño & Asociados, y la vi transformarse de la mujer con la que me casé en alguien que apenas reconocía. Ropa de diseñador nueva, perfumes caros, y una actitud defensiva cada vez que le preguntaba sobre su trabajo. Pero lo atribuí todo al estrés de la vida corporativa. Después de todo, teníamos sueños juntos: comprar nuestra propia casa, tal vez formar una familia. Creía que estábamos construyendo algo significativo. Aquel martes por la noche en abril de 2025, todo cambió. Fernanda me llamó alrededor de las 6:30, su voz prácticamente burbujeando de emoción. «Diego, no lo vas a creer», dijo. «Javier acaba de decirme que me van a ascender. 15,000 pesos más al mes, más bonos trimestrales, y me van a dar una oficina privada en el piso 15. Sentí orgullo genuino al escuchar la alegría en su voz. Esto era hacia lo que habíamos trabajado, para lo que habían sido todas esas cenas solitarias y sesiones de trabajo los fines de semana. «Eso es increíble, amor. Deberíamos celebrar», le dije. «Probablemente estaré aquí hasta las 10 de la noche terminando algunos papeles con Javier, pero podemos celebrar este fin de semana», respondió. Javier Campos, su jefe, 47 años, director de operaciones, y según Fernanda, un mentor que creía en su potencial. Lo había conocido 2 veces en eventos de la empresa. Apretón de manos firme, trajes caros, el tipo de confianza que viene de nunca tener que preocuparse por el dinero. Si disfrutas historias de venganza fría y giros de trama cautivadores, dale like a este video y suscríbete al canal ahora. Hay historias nuevas e inéditas aquí todos los días, cada una más intensa que la anterior. Después de colgar, tomé una decisión. En lugar de esperar hasta el fin de semana, ¿por qué no sorprenderla esta noche? Conocía el platillo favorito de Fernanda, el risotto de mariscos de Rossini, ese pequeño restaurante italiano al que fuimos en nuestro aniversario. Podría recogerlo, ir a su oficina y celebrar juntos en esa nueva oficina privada por la que estaba tan emocionada. El viaje a Polanco tomó unos 40 minutos en el tráfico vespertino desde nuestra casa en Coyoacán. Estacioné en la sección de visitantes del edificio de Treviño & Asociados, una torre reluciente de 30 pisos que siempre me hacía sentir pequeño. El vestíbulo estaba mayormente vacío excepto por un guardia de seguridad y una joven recepcionista que sonrió con demasiada intensidad cuando mencioné que estaba ahí para ver a Fernanda Salcedo. «Ah, la señora Salcedo», dijo, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. «Ella debería estar en la sala de juntas ejecutiva en el piso 22. Algo en su tono me molestó, pero le agradecé y tomé el elevador. El piso 22 estaba apenas iluminado, la mayoría de las oficinas oscuras y vacías. Seguí el pasillo hacia la sala de juntas, la bolsa del risotto aún caliente en mis manos. Al acercarme, pude escuchar voces. La risa de Fernanda, que reconocería en cualquier lugar, y la voz más grave de un hombre. Empujé la puerta silenciosamente. Lo que vi destruyó 8 años de matrimonio en un solo momento. Fernanda estaba presionada contra la mesa de juntas, las manos de Javier en su cabello, sus bocas entrelazadas con el tipo de pasión que no había visto en ella durante meses. La celebración del ascenso era aparentemente más íntima de lo que había imaginado. Me quedé allí tal vez 10 segundos, la bolsa del risotto haciéndose pesada en mis manos. Ninguno de ellos me notó. Retrocedí lentamente, cerrando la puerta con el mismo cuidado con el que la había abierto, y caminé de regreso al elevador como un hombre en un sueño.
El viaje de regreso a Coyoacán fue borroso. Me senté en nuestra cochera durante 20 minutos, mirando nuestra modesta casa de 3 recámaras, tratando de procesar lo que había presenciado. La mujer a la que había apoyado, alentado y amado, estaba construyendo su carrera de espaldas. Cada noche tardía, cada sesión de trabajo de fin de semana, cada vez que llegaba a casa diciendo estar exhausta, todo tenía sentido ahora. No confronté a Fernanda esa noche. Cuando llegó a casa alrededor de las 11, diciendo estar exhausta por finalizar el papeleo del ascenso, yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Se deslizó a mi lado, y pude oler la colonia de Javier en su piel, el mismo aroma caro que había notado en esas fiestas de la empresa. ¿Cómo estuvo tu celebración? Pregunté en voz baja en la oscuridad. Ay, ya sabes, solo cosas aburridas de oficina. Javier quería repasar mis nuevas responsabilidades. Su voz llevaba esa casualidad practicada de alguien que había ensayado la mentira. Hice un sonido que podía pasar por comprensión y la dejé creer que lo creía. Pero mi mente ya estaba trabajando, calculando. En 8 años de matrimonio, había aprendido que Fernanda era meticulosa para cubrir sus huellas, pero tenía una debilidad. Confiaba en mí completamente. No tenía idea de que yo sabía lo que sabía. Durante las horas siguientes, no pude dormir. Una parte de mí quería despertarla, confrontarla, exigir explicaciones, pero otra parte, la más fría y calculadora, me decía que esperara, que observara, que entendiera el alcance completo de lo que estaba pasando antes de tomar cualquier decisión. En algún momento de la madrugada, esa segunda voz ganó. A la mañana siguiente, mientras Fernanda se duchaba, hice algo que nunca había hecho antes. Transferí mi porción de nuestra cuenta de ahorros compartida, unos 320,000 pesos, a mi cuenta personal de cheques. Siempre habíamos mantenido nuestras finanzas mayormente separadas, una decisión que de repente parecía profética. También cambié las contraseñas de nuestras tarjetas de crédito compartidas y actualicé los contactos de emergencia en mis cuentas de retiro. Estos no eran actos de rencor, eran un seguro, porque si Fernanda estaba dispuesta a traicionar nuestro matrimonio por avance profesional, necesitaba protegerme de lo que más pudiera ser capaz. Durante los siguientes días, observé a Fernanda de manera diferente. Las noches tardías, la nueva confianza, la forma en que había empezado a vestirse más caro, todo pintaba un cuadro que había sido demasiado confiado para ver. Hablaba de Javier constantemente ahora, elogiando su visión y liderazgo. Realmente ve potencial en mí, decía. Piensa que podría ser gerente senior en 18 meses. Las piezas estaban cayendo en su lugar. El ascenso no era una recompensa por su desempeño laboral. Era pago por servicios prestados. El viernes por la noche, Fernanda anunció que trabajaría tarde otra vez. Gran presentación el lunes, explicó, besando mi mejilla con labios que habían estado sobre otro hombre apenas días atrás. Javier quiere que revise el portafolio de clientes una vez más. Después de que se fue, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Necesitaba averiguar exactamente qué estaba haciendo Fernanda realmente en el trabajo. Fernanda siempre había sido descuidada con la ciberseguridad, a pesar de trabajar para una firma financiera. Rutinariamente accedía a su correo de trabajo desde su laptop personal, usando la conexión VPN de Treviño y Asociados, una práctica común que la empresa permitía a través de su política de dispositivos personales. Lo que lo empeoraba era que había habilitado la opción de recordarme en su navegador, manteniendo sus credenciales corporativas en caché, incluso después de que terminaran las sesiones VPN. La computadora estaba registrada a nombre de ambos, algo que habíamos hecho años atrás para facilitar las compras en línea y los trámites del hogar. Mientras ella estaba fuera, accedí a la laptop y encontré exactamente lo que temía. Su cuenta de correo de trabajo estaba sincronizada en el dispositivo, y lo que descubrí allí iba mucho más allá del adulterio. Fernanda no solo estaba acostándose con su jefe,
Lo estaba ayudando a ejecutar un fraude corporativo sistemático contra sus clientes. El primer correo que llamó mi atención estaba fechado 6 semanas atrás, el 15 de marzo de 2025. Javiera Fernanda. El procesamiento de honorarios de la consultoría de pensiones de Industrias Ramírez pasó con 35% por encima de la tarifa estándar. Asegúrate de que la documentación de conciliación de facturación refleje nuestra metodología normal. No podemos tener discrepancias durante la próxima revisión de cumplimiento. Me desplacé más profundo. Más correos, más transacciones, más lenguaje cuidadosamente codificado. No solo estaban inflando facturas individuales. Estaban ejecutando un esquema sofisticado de manipulación de honorarios en docenas de cuentas de fondos de pensiones. Planes de retiro pertenecientes a maestros, trabajadores municipales, empleados de pequeñas empresas, personas que habían confiado en Treviño y Asociados, con su futuro financiero, estaban siendo sistemáticamente sobrecobradas con un 30 a 40% en honorarios de administración. Un intercambio de correos del 3 de abril de 2025 heló mi sangre. Javier había escrito: la auditoría de la cuenta del Colegio Comunitario Hidalgo está programada para el tercer trimestre. Necesitaremos ajustar la documentación de estructura de honorarios antes de eso. Navarro en contabilidad ha estado haciendo preguntas detalladas sobre nuestra metodología de facturación. La respuesta de Fernanda: Navarro se está volviendo un riesgo. Tal vez es momento de reestructurar sus responsabilidades, moverlo a algún lugar con menos acceso a supervisión. Ortega en operaciones podría ser más cooperativo con los nuevos procedimientos. Me recosté en mi silla, atónito. Esto no era solo fraude de facturación, era una conspiración coordinada para robar de fondos de retiro mientras potencialmente destruían las carreras de empleados honestos que pudieran descubrir la manipulación financiera. Basándome en lo que pude armar de los correos, habían estado sistemáticamente extrayendo honorarios excesivos durante al menos 18 meses. Pasé las siguientes 4 horas documentando meticulosamente cada correo y registro de transacción sospechoso al que pude acceder. El patrón era claro. Javier y Fernanda habían estado manipulando los sistemas de facturación de su firma, creando estructuras de honorarios infladas y redirigiendo los cobros excesivos a cuentas que controlaban a través de una red de acuerdos de consultoría fantasma. El ascenso de Fernanda no era solo por acostarse con el jefe, estaba siendo recompensada por su papel crucial en ejecutar y ocultar el robo financiero. La evidencia más condenatoria era una hoja de cálculo detallada que Fernanda había preparado, titulada Análisis de optimización de cuentas. Era esencialmente un plan sistemático para maximizar el potencial de sobrecobro en toda su base de clientes sin activar señales de auditoría automática. El documento mostraba que ya habían extraído más de 8 millones de pesos en honorarios fraudulentos en 43 cuentas de pensiones diferentes. Alrededor de la medianoche, imprimí los documentos más críticos y guardé copias en la caja fuerte de mi oficina en casa. Luego hice una llamada telefónica. Patricia Velasco había sido mi colega en Financiera Modelo 5 años atrás, antes de que se fuera para unirse a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Nos habíamos mantenido en contacto ocasionalmente, principalmente tarjetas navideñas y actualizaciones de LinkedIn. Habíamos conversado brevemente en la pasada Navidad sobre la importancia de la vigilancia en el sector financiero. Patricia siempre me había dicho que la llamara si alguna vez veía algo sospechoso. Diego, es pasada la medianoche. ¿Está todo bien? La voz de Patricia estaba alerta a pesar de la hora. Patricia, necesito reportar un delito financiero mayor. Y involucra a mi esposa. Hubo una pausa. ¿Qué tan grave estamos hablando? Fraude corporativo sistemático contra clientes de fondos de pensiones. Basándome en la documentación que encontré, probablemente cerca de 8 millones de pesos en honorarios fraudulentos hasta ahora.
Dios mío, te veré mañana por la mañana. 9 de la mañana, edificio de la Secretaría de Hacienda en Paseo de la Reforma. Trae todo lo que tengas. Y Diego, no dejes que tu esposa sepa sobre esta conversación. Después de colgar, me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. En el lapso de una semana mi matrimonio había muerto y había descubierto que mi esposa era una criminal. Pero en algún lugar de la devastación sentí algo inesperado: claridad. La mujer en la que se había convertido Fernanda no era alguien con quien pudiera vivir de todos modos, y ahora tenía el poder de asegurarme de que no pudiera lastimar a nadie más. El sábado por la mañana, 26 de abril de 2025, le dije a Fernanda que iba a jugar golf con algunos viejos colegas de Financiera Modelo. Apenas levantó la vista de su teléfono, probablemente mandándole mensajes a Javier sobre su próxima reunión. «Que te diviertas, amor», dijo distraídamente. «Tal vez vaya de compras más tarde». El edificio de la Secretaría de Hacienda en Paseo de la Reforma es una estructura imponente, todo concreto y vidrio, diseñada para intimidar. Patricia me recibió en el vestíbulo exactamente a las 9 de la mañana, luciendo cada centímetro, la agente federal en su traje azul marino y su actitud sin tonterías. Habíamos trabajado juntos durante 3 años, y siempre había respetado su mente analítica. Ahora estaba contando con ella. «Más vale que esto sea sustancial, Diego», dijo mientras subíamos en el elevador al piso 14. «Las reuniones de sábado no son protocolo estándar. Es sustancial. Y va a salvar los fondos de retiro de mucha gente». Nos sentamos en una sala de conferencias estéril mientras exponía todo lo que había descubierto. La expresión de Patricia se volvió más seria con cada documento. Cuando le mostré el análisis de optimización de cuentas de Fernanda, silbó suavemente. «Esto no es solo fraude de facturación, Diego. Esto es extorsión sistemática dirigida a planes de beneficios para empleados». «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» «Basándome en los correos, al menos 18 meses. La hoja de cálculo muestra que ya extrajeron más de 8 millones en honorarios excesivos. Saqué la evidencia más condenatoria. Mira esto. Ya están planeando reasignar empleados que hacen demasiadas preguntas sobre sus prácticas de facturación». Patricia estudió los correos cuidadosamente. «Navarro y Ortega. ¿Los conoces?» Conocí a Navarro una vez en un evento de la empresa en 2022. Parecía un tipo decente. Probablemente de 30 y tantos, tiene familia. Por lo que pude ver, es solo un especialista de contabilidad tratando de hacer su trabajo correctamente. «Chivo expiatorio perfecto», murmuró Patricia. «Diego, tengo que preguntar, ¿estás preparado para lo que pasa después? Fernanda será arrestada. Esto destruirá su carrera y probablemente resultará en tiempo en prisión federal. Además, perderá su licencia profesional de manera permanente. Nunca volverá a trabajar en el sector financiero». Me había estado haciendo esa misma pregunta toda la noche. Ella tomó sus decisiones y estaba dispuesta a destruir a gente inocente para cubrir sus huellas. ¿Cuántos jubilados van a perder parte de sus ahorros por lo que ella y Javier han estado haciendo? Patricia asintió lentamente. «Danos 4 semanas para construir el caso correctamente. Necesitaremos coordinar con la FGR y obtener órdenes para registros financieros. No cambies tu comportamiento en casa. No la confrontes. Y pase lo que pase, no la dejes saber que has descubierto nada. ¿Puedes manejar eso?» Vivir con Fernanda durante las siguientes 4 semanas fue tortura psicológica. Continuó su charada de trabajar hasta tarde mientras yo sabía que estaba manipulando registros financieros o reuniéndose con Javier, probablemente ambas cosas. Llegaba a casa con historias sobre clientes difíciles y problemas de cumplimiento desafiantes, y yo asentía con simpatía mientras sabía que cada palabra era un engaño cuidadosamente construido. La parte más difícil fue ver su emoción sobre el futuro que pensaba que estaba construyendo. Empezó a hablar de mejorar nuestra casa,
Tal vez conseguir una cabaña en Valle de Bravo para escapadas de fin de semana. Con mi nueva posición y los bonos de desempeño, finalmente podemos darnos algunos lujos reales, decía. Todo construido sobre dinero robado de personas que habían trabajado toda su vida por seguridad financiera. El 10 de mayo de 2025, 2 semanas después del inicio de la investigación de la UIF, Fernanda llegó a casa con noticias preocupantes. Algo raro pasó en el trabajo hoy, dijo. Navarro en contabilidad ha estado haciendo muchas preguntas detalladas sobre nuestros procedimientos de cálculo de honorarios. Javier piensa que está siendo excesivamente minucioso, tal vez tratando de impresionar a la gerencia para un ascenso. Mantuve mi expresión neutral. ¿Qué tipo de preguntas? Solo cosas técnicas sobre cómo determinamos honorarios de administración y cargos de consultoría. Nada grave, pero Navarro siempre ha sido obsesivo con la documentación. Hizo una pausa. Luego agregó con desdén casual. Javier piensa que tal vez necesitamos reasignarlo a un departamento diferente. Alguien menos meticuloso. Esa noche, llamé a Patricia desde mi oficina. Se están poniendo nerviosos por las preguntas de Navarro. Fernanda mencionó que podrían transferirlo. Casi estamos listos, me aseguró Patricia. Solo unos días más. Queremos ejecutar las órdenes de cateo cuando podamos atraparlos procesando activamente transacciones fraudulentas. La oportunidad llegó el miércoles por la mañana, 21 de mayo de 2025. Fernanda salió temprano, diciendo que tenía reuniones importantes con clientes todo el día, pero había aprendido a monitorear sus patrones, y esto se sentía diferente, más urgente, más secreto. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Patricia llamó. Nos movemos hoy. Hemos estado monitoreando sus sistemas financieros y acaban de procesar varias transacciones de sobrecobro sospechosas esta mañana. Las órdenes de cateo se están ejecutando al mediodía. El resto de ese día pasó en cámara lenta surrealista. Traté de concentrarme en el trabajo, pero seguí revisando sitios de noticias, esperando alguna señal de que la operación había comenzado. Alrededor de las 2 de la tarde, finalmente lo vi. Una alerta de noticias de última hora. UIF y FGR realizan cateo en firma financiera de Polanco por investigación de fraude. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Diego, algo terrible ha pasado en el trabajo. Necesito que llames a mi abogado. Por favor, ayúdame. Fernanda. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré, bloqueé el número y apagué el teléfono. La cobertura de noticias se expandió durante la tarde. Televisa difundió imágenes de agentes federales sacando cajas de documentos y computadoras del edificio de Treviño en Asociados. Un reportero parado afuera mencionó que agentes federales habían ejecutado órdenes de cateo relacionadas con alegaciones de prácticas de facturación fraudulentas dirigidas a clientes de fondos de pensiones. Para la noche, la historia se había desarrollado más. 2 ejecutivos de Treviño en Asociados habían sido arrestados por cargos federales de fraude, conspiración y apropiación indebida de planes de beneficios para empleados. Los nombres aún no se habían revelado, pero yo sabía. Esa noche, Patricia llamó para actualizarme. Los conseguimos, Diego. Tanto Fernanda como Javier fueron arrestados esta tarde. Confiscamos todos sus registros financieros, computadoras y documentación. Basándonos en lo que hemos encontrado hasta ahora, la manipulación de honorarios fraudulentos totales asciende a más de 10 millones de pesos. La hoja de cálculo de tu esposa era conservadora. ¿Qué pasa ahora? Serán procesados mañana, probablemente liberados bajo fianza pendiente de juicio. Pero Diego, este es un caso federal sólido. Ninguno de ellos volverá a trabajar en finanzas, y ambos están mirando tiempo significativo en prisión. Asentí, sorprendido por lo vacío que me sentía. ¿Y Navarro? ¿Ortega? A salvo. De hecho, las preguntas detalladas y la documentación de Navarro realmente nos ayudaron a confirmar varias de las transacciones fraudulentas.
ha sido completamente exonerado de cualquier irregularidad y ya ha sido abordado por otras firmas. Durante las siguientes semanas, la investigación reveló el alcance completo del esquema de Fernanda y Javier. Habían sobrecobrado sistemáticamente a docenas de clientes de fondos de pensiones en un 30 a 40% en honorarios de administración, redirigiendo los cobros excesivos a través de una red de contratos de consultoría fantasma a cuentas que controlaban. Las víctimas incluían planes de retiro para maestros, trabajadores municipales, empleados de pequeñas empresas y fondos de pensiones municipales en varios estados del centro del país. La cobertura mediática fue extensa y dañina. La reputación de Treviño y Asociados fue destruida casi de la noche a la mañana. El 20 de junio de 2025, la empresa anunció que cesaría operaciones, incapaz de recuperarse del escándalo. Unos 35 empleados perdieron sus trabajos, aunque la mayoría encontró nuevas posiciones relativamente rápido, ya que claramente eran víctimas del comportamiento criminal de su liderazgo. La audiencia de fianza de Fernanda fue una experiencia aleccionadora. Verla en un uniforme del penal, tratando de mantener su compostura mientras enfrentaba cargos federales, dejó clara la realidad de lo que sus decisiones habían costado. Sus padres volaron desde Monterrey, confundidos y devastados. Seguían preguntándome qué había pasado, como si les debiera explicaciones por los crímenes de su hija. La evidencia preliminar presentada en la audiencia fue abrumadora. La fiscalía delineó cómo Fernanda y Javier habían manipulado sistemas de facturación, creado estructuras de honorarios fraudulentas y sobrecobrado sistemáticamente cuentas de retiro durante un periodo de 18 meses. El propio análisis de optimización de cuentas de Fernanda se convirtió en la evidencia más poderosa de la fiscalía. El abogado de Javier intentó argumentar que Fernanda era una subordinada manipulada, mientras que el abogado de Fernanda afirmó que fue presionada por su superior a participar en actividades que no entendía completamente. Ninguna defensa se sostuvo contra la evidencia documental que mostraba el papel activo de Fernanda en planear y ejecutar el esquema de sobrecobro. A partir de septiembre de 2025, tanto Fernanda como Javier permanecen libres bajo fianza, mientras sus casos avanzan por el sistema judicial federal. Su juicio está programado para principios de 2026, y los expertos legales predicen que ambos enfrentarán sentencias de prisión significativas si son condenados. La UIF ha recuperado aproximadamente el 85% de los honorarios fraudulentos, que están siendo devueltos a las cuentas de pensiones afectadas. Las consecuencias personales han sido complejas, pero en última instancia liberadoras. Los procedimientos de divorcio fueron directos. Fernanda no tenía fundamentos para impugnar nada, y sus problemas legales la hicieron ansiosa por resolver rápidamente. Me quedé con la casa, nuestros ahorros legítimos, y lo más importante, mi integridad. Fernanda ha intentado contactarme numerosas veces, alternando entre disculpas desesperadas y acusaciones enojadas de que yo destruí su vida al reportar sus crímenes. He mantenido silencio completo. Ella tomó sus decisiones mucho antes de que yo las descubriera, y esas decisiones tuvieron consecuencias que se extendieron mucho más allá de nuestro matrimonio. La parte más difícil no ha sido perder a Fernanda. Ha sido aceptar cuán completamente juzgué mal su carácter. La mujer con la que pensé que me casé, que decía preocuparse por ayudar a la gente y construir una sociedad justa, había estado sistemáticamente robando a jubilados y planeando destruir las carreras de colegas inocentes para cubrir sus huellas. Pero también ha habido resultados positivos inesperados. He recibido llamadas de varias de las víctimas del fraude, agradeciéndome por dar un paso al frente. Raúl Estrada, un maestro jubilado cuya cuenta de pensión fue objetivo, me dijo que recuperar esos honorarios robados significaba que él y su esposa podían costear sus medicamentos recetados sin tener que elegir entre pastillas y comida. Navarro,
El especialista de contabilidad que Fernanda y Javier intentaron usar como chivo expiatorio fue ascendido en su nueva empresa, en parte debido al reconocimiento que recibió por su trabajo diligente, que ayudó a exponer el fraude. Ortega también consiguió una mejor posición, y me ha agradecido públicamente por evitar que fuera falsamente acusado de delitos financieros. Mi propia carrera ha tomado un giro interesante. Varias firmas financieras se han acercado a mí por trabajo de consultoría, específicamente ayudándolas a fortalecer sus controles internos contra el tipo de fraude corporativo que Fernanda y Javier perpetraron. Me ha dado un sentido de propósito que no esperaba. Usar esta experiencia dolorosa para proteger la seguridad de retiro de otras personas. La experiencia ha cambiado fundamentalmente cómo veo la confianza y las relaciones. Soy más cauteloso ahora, pero no cínico. He aprendido que algunas personas son capaces de compartimentar sus vidas de maneras que les permiten robar a extraños mientras mantienen relaciones amorosas en casa. Fernanda genuinamente creía que podía tener ambas cosas, una carrera criminal y un matrimonio feliz, sin ver la contradicción. La justicia no siempre es dramática o inmediata. A veces es solo asegurarse de que la verdad salga a la luz y que las personas enfrenten consecuencias apropiadas por sus decisiones. Fernanda y Javier pensaron que eran lo suficientemente inteligentes para ejecutar un fraude sistemático contra cientos de jubilados, sin ser atrapados. Nunca anticiparon que su propia documentación meticulosa se convertiría en la evidencia que los destruiría. La verdadera victoria no fue verlos arrestados, fue saber que los beneficiarios de fondos de pensiones en varios estados del país conservaron su seguridad de retiro ganada con esfuerzo, y que empleados honestos como Navarro pudieron continuar sus carreras sin ser culpados falsamente por crímenes que nunca cometieron. A veces la mejor venganza es simplemente decir la verdad y dejar que la justicia siga su curso natural. A veces la justicia no se grita, se demuestra. Si disfrutaste esta historia, dale like a este video y deja un comentario diciéndome ¿qué te pareció? Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir alertas de nuevas historias como esta. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.